Desde el exterior, el edificio de la calle Galileo podría parecer solo una pieza más del entramado urbano de Madrid, una construcción sobria, de ladrillo visto y estética neomudéjar, levantada cuando el siglo XIX daba sus primeros pasos. Pero quien conociera su historia sabría que la fachada que hoy alberga un centro cultural lleno de vida lleva adherida una memoria oscura, una que no se ha diluido con los años ni con las reformas, una memoria que parece seguir respirando entre sus muros. Este relato de este lugar no puede contarse en una sola voz, porque el edificio de Galileo ha sido testigo de múltiples épocas y de múltiples historias, y son precisamente esas versiones superpuestas las que han dado origen al caso que tantos consideran uno de los más inquietantes de Madrid. Construido en 1898 como sede de las cocheras de la Sociedad de Pompas Fúnebres, se amplió en 1905 para convertirse en una de las instalaciones funerarias más grandes de la capital, ocupando casi toda la manzana entre las calles Galileo, Fernando el Católico y Blasco de Garay. Allí se guardaban los carruajes fúnebres que transportaban a los difuntos desde los hogares o los hospitales hasta los cementerios cercanos, pues en aquella zona se encontraban, antes de su desaparición por la expansión urbana, varios camposantos históricos. Estaba el Cementerio General del Norte, el de San Ginés, San Luis, San Martín y la Patriarcal. La muerte, podría decirse, era en aquel barrio una presencia cotidiana, como una vecina permanente. Tras su época como tanatorio municipal, el edificio dejó atrás su función macabra en 1987, cuando fue rehabilitado para convertirse en el Centro Cultural Galileo que conocemos hoy, con teatro, aulas, salas de exposición y espacios para talleres. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca aseguran que el pasado no se marchó tan fácilmente y que aquel tránsito constante de cuerpos, dolor y despedidas dejó algo atrapado entre las paredes. Con los años comenzaron a acumularse relatos de fenómenos extraños, personas que afirmaban ver sombras deslizarse por los pasillos sin que hubiese nadie, o escuchar pisadas en salas completamente vacías. Otros hablaban de luces que se encendían y apagaban, pero por sí solas, o de puertas que aparecían abiertas después de haber sido cerradas con llave, o viceversa. Las variaciones de temperatura eran especialmente desconcertantes. Zonas frías en días calurosos y, sobre todo, focos de calor repentino en estancias donde no debería haber ningún aumento térmico. En la sala de audiovisuales, varios testigos mencionaron que, sin motivo aparente, el aire se volvía pesado y cálido, casi sofocante, como si una presencia invisible hubiese entrado en la sala. Pero no todos los fenómenos eran auditivos o térmicos. Algunos implicaban movimiento físico. En el teatro, una butaca de la fila 3 fue vista moviéndose sola en más de una ocasión. Técnicos y empleados del centro contaron cómo un proyector descendió hasta media altura sin que nadie activara su mecanismo, que depende de un botón físico que requiere ser presionado. La sorpresa no residía solo en el movimiento, sino en que ocurrió cuando nadie se encontraba cerca del equipo. Ciertas noches, mientras realizaban rutinas de cierre, los vigilantes del centro afirmaban escuchar golpes secos o pasos que parecían seguirlos por los pasillos, pero, al revisarlo, no había nadie. De todas las historias reunidas, la más persistente y comentada era la presencia de un niño.
A lo largo de los años, diferentes personas aseguraron haber visto la figura infantil en distintas zonas del edificio, pero sobre todo en la sala de audiovisuales, donde un piano de color oscuro se convirtió en el centro de un patrón inquietante. Varios empleados relataron haber visto a un niño sentado sobre el piano, colgando los pies como si estuviera jugando o esperando a alguien. La figura aparecía de forma silenciosa, a veces luminosa incluso, otras veces opaca, pero siempre lo suficientemente definida como para distinguirla. La historia más difundida sobre este niño corresponde a una actriz que participó en el programa cultural Veranos de la Villa de 2007. Su testimonio real figura de manera idéntica en distintas versiones del caso y se conserva como uno de los relatos más contundentes. Mientras se maquillaba en el camerino, pudo ver por el espejo cómo un niño la observaba. Al darse la vuelta y sorprenderlo, este se marchó corriendo por una escalera. Lo que más impactó a esta mujer fue advertir que el niño solo tenía medio cuerpo y parecía flotar en el aire, ya que carecía de piernas. Esta visión, descrita repentinamente en distintos documentos, provocó en la actriz un ataque de pánico tan severo que estuvo a punto de cancelar la actuación de aquella noche. Sus compañeros tuvieron que tranquilizarla, intentando convencerla de que había sido un espejismo, un efecto del cansancio. Pero ella insistía en que lo había visto. Un niño que no caminaba, sino que flotaba, desplazándose con una ligereza imposible, sin piernas. Estos testimonios llevaron a varios investigadores a realizar mediciones dentro del edificio. A lo largo del tiempo se detectaron concentraciones inusuales de electricidad estática en diferentes estancias, especialmente en la zona técnica del teatro y en algunos pasillos concretos. En ciertos puntos, un detector marcó valores superiores a los 35 voltios. Para algunos, esa acumulación energética podría explicar sensaciones como calambres, erizamiento del vello o pequeños chasquidos. Pero incluso aceptando esa explicación, aceptando que ese puede ser el motivo de las visiones, la presencia de figuras infantiles o apariciones visuales no encontraba sustento científico. Y si bien las vibraciones del metro o los camiones que transitaban por Fernando el Católico podrían justificar algunos movimientos de objetos, difícilmente explicarían la visión reiterada de un niño flotante, ni el comportamiento autónomo de aparatos que requieren activación manual. Lo llamativo es que la imagen del niño no se representaba siempre en la misma manera. En relatos más antiguos se hablaba del niño sentado en el piano. En otros, especialmente los ocurridos en camerinos y pasillos, la figura permanecía incompleta, sin piernas, deslizándose entre las sombras. Esto derivó en una pregunta que se repite en los informes. ¿Se trata de dos entidades distintas? ¿O de una única figura que se manifiesta de manera fragmentaria? Algunos trabajadores del centro mencionaban que, en ocasiones, escuchaban lo que parecían llantos infantiles, aunque ciertos investigadores ofrecieron una explicación más terrenal. Los gatos callejeros que recorren los tejados del edificio producen maullidos muy similares al llanto de un niño y podrían acceder a partes altas de la estructura buscando refugio o comida. Sin embargo, incluso considerando esta posibilidad, la aparición visual del niño seguía sin poder encajarse en la lógica convencional. El pasado arquitectónico del edificio también suscita preguntas. Algunos planos antiguos muestran estancias que ya no existen, respiraderos que no coinciden con la estructura actual y ciertas zonas que fueron tapiadas durante las reformas del siglo XX. Esto llevó a investigadores a plantear si durante la Guerra Civil o en épocas posteriores la funeraria pudo haber desempeñado funciones no documentadas, como almacén temporal, refugio improvisado o depósito auxiliar de cuerpos no reclamados. Es cierto que no existe prueba documental que confirme estas hipótesis,
pero la ausencia de registros detallados de ciertas décadas deja un espacio abierto a la especulación. El propio edificio, con sus techos altos en la planta baja, sus ventanales opacos y sus largas chimeneas internas, crean un ecosistema acústico peculiar donde los ruidos parecen proceder de lugares imposibles. Aun con las explicaciones racionales disponibles, muchos trabajadores del centro insisten en que hay momentos en los que la teoría no basta. Algunos relataron que, al ir al baño, escucharon cómo se abría la puerta detrás de ellos, pero al mirar no había nadie. Otros describieron la sensación clara de que alguien caminaba a su espalda cuando estaban solos. Incluso quienes se consideran escépticos confesaron haber sentido presencias inexplicables o notar variaciones bruscas en el ambiente. La corriente principal de explicación racional insiste en que la sugestión juega un papel importante. Quienes conocen el pasado funerario del edificio pueden interpretar ciertos estímulos ambiguos como fenómenos paranormales. Pero esta idea no explica que testigos que desconocían la historia hayan coincidido en describir al mismo niño, de la misma forma, incluso sin haberse comunicado entre sí. Tampoco explica que aparatos eléctricos se activen solos, o que cambios de temperatura ocurran de forma tan localizada. Todas estas versiones se entrelazan para formar un único caso, el del edificio donde lo cultural convive con lo inexplicable, donde lo cotidiano se mezcla con lo imposible y donde, pese a las reformas y el paso del tiempo, algo parece seguir manifestándose como un eco persistente del pasado. A medida que se acumularon relatos procedentes de empleados, artistas, investigadores y visitantes, la figura del niño comenzó a convertirse en el núcleo simbólico del mismo misterio de Galileo. Los empleados más veteranos recordaban que incluso antes de que se hiciera público el testimonio de la actriz de 2007, ya se hablaba de una presencia infantil. Algunos mantenían que habían visto, de reojo, una silueta pequeña cruzar rápidamente una esquina. Otros afirmaban que, al subir las escaleras, sentían que alguien los observaba desde el rellano superior y que al llegar allí no encontraban a nadie. Los encargados de abrir el centro por la mañana relataban que, en ocasiones, encontraban objetos movidos sin motivo. Una banqueta del piano desplazada, una puerta entreabierta que había quedado cerrada la noche anterior, o incluso una luz encendida en la sala de audiovisuales cuando todas debían permanecer apagadas. Estas inquietudes parecían aumentar en los momentos de silencio absoluto, especialmente cuando el edificio se encontraba vacío o en horas avanzadas de la noche. Intentando explicar la presencia del misterioso niño, si bien no existen registros precisos sobre fallecimientos infantiles vinculados directamente a la funeraria, es sabido que durante décadas pasaron por allí cuerpos de personas de todas las edades, incluidos menores cuyos familiares no siempre estaban presentes para acompañarlos o para recogerlos. La idea de que el espíritu de un niño pudiera quedarse aferrado a un lugar de tránsito no es nueva dentro del ámbito de las creencias populares. Más allá de los fenómenos sensoriales, el teatro del Centro Cultural es uno de los espacios donde más experiencias han documentado. Durante sesiones de grabación o ensayos, varios técnicos afirmaron haber captado psicofonías, sonidos que no podían asociarse a ninguna persona presente. Algunos describían la sensación de estar siendo observados desde las butacas vacías. Otros mencionaban que, mientras revisaban la instalación técnica, percibían movimientos en la sala de luces. En los testimonios recogidos, diferentes empleados insistían en que, aunque casi todos habían vivido algún momento extraño, pocos querían hablar de ello abiertamente por temor a ser tomados por supersticiosos, o peor aún, por locos. La suma de estas historias, provenientes de personas que no siempre se conocen entre sí, dota al caso de una consistencia difícil de ignorar.
En las distintas versiones documentadas del fenómeno, un elemento convergente es que quienes experimentaban estas situaciones no acudían al edificio buscando misterios, sino simplemente realizando su trabajo o participando en actividades culturales, las vivían. Esta ausencia de predisposición aumenta la credibilidad de sus relatos, al menos desde la perspectiva de quienes investigan lo inexplicable. Un aspecto particularmente llamativo, del cual hice entradilla al inicio, es las variaciones térmicas en zonas muy concretas del edificio. En la sala de audiovisuales, por ejemplo, las sensaciones de calor repentino aparecen descritas una y otra vez. Según varios testimonios, en cuestión de segundos la temperatura podía subir como si alguien estuviese encendiendo un calefactor invisible. Este fenómeno, lejos de ser aislado, se ha repetido en diferentes momentos del año, incluso en meses fríos. Para algunos investigadores, estos cambios podrían relacionarse con acumulaciones de energía en puntos determinados, pero la falta de correlación con aparatos eléctricos o fuentes de calor visibles hace que la explicación no sea contundente. Aunque muchas experiencias se atribuyen a posibles ilusiones o interpretaciones subjetivas, hay sucesos que se resisten a encajar en esta categoría. Entre ellos destacan los movimientos de objetos que requieren intervención física directa, como el proyector que descendió sin que nadie pulsara el botón correspondiente. El funcionamiento del aparato no permite que se active solo, lo que convirtió aquel episodio en uno de los más discutidos entre los trabajadores. De la misma manera, las puertas cerradas con llave que aparecían abiertas y viceversa dieron lugar a que se revisara la instalación por si se trataba de un fallo mecánico, pero no se encontró ninguna avería. La coexistencia de la actividad cultural moderna con estos relatos de apariciones y fenómenos inexplicables crea un contraste peculiar. El Centro Cultural Galileo es un espacio lleno de luz, creatividad y actividad, pero bajo esa superficie resuena un eco persistente en el pasado. Muchos trabajadores señalan que aunque no siempre sienten miedo, sí tienen una sensación de respeto profundo por el edificio, como si intuyeran que no están completamente solos cuando recorren sus pasillos. Las actividades diarias, los cursos, las obras de teatro y los ensayos convivían con momentos inexplicables que recordaban que, durante casi un siglo, aquel lugar había sido una puerta repetida hacia la despedida. No es extraño que los investigadores consideren que la acumulación de emociones humanas pueda haber impregnado el ambiente de una manera profunda. La historia de tantos fallecimientos, tantos cuerpos trasladados, tantas familias en estado de conmoción recorriendo sus pasillos, no se disipa completamente con reformas arquitectónicas o cambios de uso. Las paredes, según algunos, conservan algo de aquello que se vivió dentro de ellas. Los relatos coinciden en señalar que el fenómeno del niño se activa especialmente en zonas donde existía una fuerte actividad durante la etapa funeraria. Estas son: la sala de audiovisuales ocupa parte de lo que antiguamente fue una zona de tránsito interno, según algunos planos reconstruidos. El piano, objeto central de las apariciones, parece ser un punto de confluencia, tal vez por su carácter simbólico o quizás porque muchos de los testigos aseguran que allí el ambiente se vuelve distinto. El instrumento no forma parte de la estructura original, eso seguro, pero su presencia ha coincidido con la mayoría de las apariciones visuales, y esto ha llevado a algunos a preguntarse si el piano actúa simplemente como escenario o si, de alguna forma, concentra la energía necesaria para las manifestaciones. Además del niño, hay otros sucesos que, aunque menos llamativos, contribuyen a la atmósfera inquietante del edificio. Algunos empleados relataron que al caminar por la planta superior, donde se encuentran la cabina de iluminación y el acceso al teatro, escucharon pasos sobre ellos o detrás de ellos. En ocasiones, estos sonidos parecían proceder de zonas donde ya no existen habitaciones debido a reformas. Otros mencionan cambios en la posición de pequeños objetos técnicos como linternas o herramientas, que parecían desplazarse sin explicación. Los ruidos provenientes de las chimeneas internas también,
que conectan salas superiores con inferiores también generaban confusión, pues a veces parecían producir eco de voces sin que hubiese nadie hablando en el edificio. Otro elemento común en las distintas versiones de la historia es el olor extraño que algunas veces describen en la sala de audiovisuales y en el teatro. Este olor, que algunos asocian al proyector, tiene un matiz peculiar. Aparece incluso cuando el aparato está apagado. Es un olor tenue, no desagradable, pero sí fuera de lugar. Algunos lo describen como un olor mezclado entre metálico o algo húmedo o dulce. Aunque esta percepción podría explicarse por residuos térmicos de los equipos o por mezcla de polvo y calor, la coincidencia entre testigos en momentos distintos despierta curiosidad sobre la naturaleza real del fenómeno. Eso lo dejo a vuestra crítica. Los estudios del caso señalan que este tipo de fenómenos, lejos de obedecer a un patrón racional, suelen manifestarse en lugares cargados de memoria colectiva. El edificio de Galileo no solo custodia un pasado funerario, sino también el paso constante de emociones intensas. Las despedidas, como decía, los rezos, los silencios, la espera, el duelo, cada una de esas experiencias humanas deja su impronta, o eso es lo que yo creo. Reformar un edificio no borra ese pasado, solo lo reconfigura. Aunque hoy es el lugar donde se acogen talleres de arte, representaciones teatrales y actividades educativas, sus cimientos siguen siendo los mismos que sostuvieron el tránsito de miles de almas. Lo más intrigante de todo es que, pese a la variedad de fenómenos registrados, la historia del niño es la que más perdura en la memoria de quienes han investigado, trabajado en el edificio. Este es, sin duda, el núcleo del misterio de este lugar tan bonito como misterioso. Entre todas las versiones recopiladas, los testimonios concluyen con una reflexión recurrente. El edificio parece tener vida propia. Hay quienes sienten que incluso cuando se encuentran solos hay algo que los acompaña. Un movimiento en el rabillo del ojo, un leve cambio en la atmósfera, un sonido aparente insignificante que marca la presencia de lo inexplicable. No son fenómenos constantes ni abrumadores, pero sí suficientes para marcar una diferencia respecto a otros edificios antiguos de la ciudad. El Centro Cultural Galileo, en definitiva, sigue funcionando día tras día como símbolo de dinamismo cultural, pero debajo de esa capa visible se mantiene un estrato invisible que no todos conocen, una historia paralela que se filtra entre sombras y reflejos. Es un lugar donde la muerte y la vida parecen haberse entrelazado durante décadas, y donde algunos sostienen que esa unión no se ha deshecho del todo. Cada aparición, cada ruido inexplicable, cada cambio de temperatura o movimiento autónomo forma parte de un relato que continúa desarrollándose, un relato en el que lo paranormal no parece como una agresión, sino como una permanencia silenciosa. Y así, en el antiguo edificio funerario de la calle Galileo, cuando el bullicio cesa, cuando las luces del teatro se apagan y los pasillos quedan en penumbra, muchos aseguran que se percibe algo más. Una presencia que observa desde la distancia, que se manifiesta de vez en cuando y que mantiene vivo el misterio. Un niño que sentado en un piano o flotando por las escaleras parece recordarle al mundo que, aunque el edificio cambió de función, su historia profunda sigue latiendo entre esos muros. Un eco persistente, una memoria que no desaparece, una sombra que nunca parece que ha terminado de irse. Este es el Centro Cultural Galileo de la ciudad de Madrid.